En esta cápsula abordaré el tema de la modificación de la actitud ante los golpes de la vida como el mayor recurso humano ante lo inevitable o ante las tragedias personales. Pues no todos los temores son neuróticos o irracionales, ni todos los sucesos son tan inofensivos como unas leves palpitaciones por ansiedad o un poco de malestar por miedo a hacer el ridículo o tener que pagar una multa. Como es bien sabido, muchas veces la vida nos depara cosas más dramáticas que las pequeñas contrariedades cotidianas, fatalidades repentinas, dolores inigualables o pérdidas insustituibles. Y al final, sin que nadie lo evite, aparece la muerte para acabar con todo. Ante esto no se libra nadie, ni los más ricos, listos o sanos. Pero entonces, ¿qué es lo que ayuda a las personas en las fases difíciles y apuradas de sus vidas? ¿Qué recursos tiene el ser humano en su interior para responder a las pruebas de la vida? Uno de estos recursos es la modificación de la actitud, además de la capacidad de autodistanciamiento, cualidades exclusivamente humanas. Está la capacidad de adaptarse a todo según la propia elección, es decir, regularmente el estado de las circunstancias no depende de uno, pero nuestra actitud frente a ellas siempre es libre, depende de nosotros el cómo afrontarlas. Es la actitud lo que determina que el vaso esté medio lleno o medio vacío y no la cantidad de líquido en el mismo. Un ejemplo vivencial de esta frase puede ser, por ejemplo, cuando un ciudadano árabe habla entusiasmado con otro sobre su viaje a Europa y le decía: era como el paraíso, 3 meses seguido lloviendo. En este caso es la actitud subjetiva y no el clima objetivo lo que habrá convertido el viaje en unas vacaciones de ensueño. Es por esto que, ante el sufrimiento inevitable y la inexorable fugacidad de los bienes terrenales, solo existe una actitud agradecida, satisfecha, conciliadora y confiada. El profundo convencimiento de que, en cierto modo, todo lo que pasa estará bien. Por tanto, las personas que han desarrollado este recurso interno natural y lleno de gracia estarán protegidas y será más difícil de responder condicionadamente ante las fatalidades del destino. Así es como opera la modificación de actitud, un recurso medicinal completamente humano y gratuito. Pero, ¿cómo adquirir esta sabiduría, aceptación y confianza natural? Y sobre todo, ¿cómo podemos transmitir a las personas que desde su infancia han estado viviendo en circunstancias trágicas o aquellas que todavía no han madurado y siguen lamentándose por todo y compadeciéndose con o sin motivos? Pues bien, para la modificación de actitud, las propuestas o las lecciones no sirven de mucho. En cambio, por la vía literaria, mediante historias proverbiales, sí se puede generar en las personas algo parecido a un estado de reflexión saludable. Y si encima estas historias se mezclan con un ligero toque de humor, el mensaje será percibido con los oídos y con el corazón. Tocará la dimensión espiritual. Para finalizar, compartiré una historia china que nos permite reflexionar sobre este recurso humano sanador que es la modificación de actitud o adaptación por elección propia. En la China antigua, los médicos colgaban frente a la puerta de sus casas un farolito por cada paciente que moría a sus manos. En la corte había muchos farolitos, por lo que, una vez que el emperador se puso enfermo, ordenó que le trajeran al galeno que tuviera menos farolitos delante de su casa.
Tras una larga búsqueda, los recaderos encontraron a uno en cuya morada ardía un único fanal. El médico fue conducido al palacio y con las manos temblorosas dio al emperador un remedio que lo curó al momento. Benevolente el monarca le dijo: «Eres un médico excelente, pero dime, ¿cómo es posible que solo se te haya muerto un paciente?». A lo que el médico respondió: «Oh elevado Hijo del cielo, abrí mi consulta ayer». Así, esta historia nos muestra que el monarca se salvó y posiblemente fue su fe en el médico lo que contribuyó a ello. Por otro lado, podemos cuestionarnos si intentar evadir la muerte es más digno que despedirnos de la vida con dignidad y sin temores. No obstante, lo seguro es que algún día también arderá por él un farolito delante de alguna puerta. En resumen, en esta cápsula hablé de la modificación de actitud que implica en algunas ocasiones, con humor, secundar la vida con lágrimas en los ojos. Esta es la actitud fundamental a la que la logoterapia intenta conducir a sus pacientes, a secundar la vida a pesar de todo. Pero para conseguirlo se necesita una cierta vitalidad, es decir, las respuestas geniales a situaciones desagradables las tenemos que idear nosotros mismos y no los demás, por lo que solamente alguien afectado por una preocupación o tragedia es quien está capacitado para aprovechar el sentido del momento y elevarse por encima de su dolor o sufrimiento inevitable. Nos vemos para la próxima cápsula de sentido sobre los recursos personales y medicinales del ser humano. Realízalos.